Muchas gracias. En primer lugar, es un honor venir a conversar con ustedes sobre estos temas que son de relevancia. Lo han sido siempre, pero ahora creo que con mucho más entusiasmo nos estamos abocando a darle pensamiento y generar acciones que puedan ayudar a poner en práctica este servicio. Me voy a referir a dos temas básicos: el acceso a la justicia como derecho fundamental y la defensa técnica como mecanismo de garantía del acceso al sistema de justicia y tutela efectiva de los derechos laborales. El acceso a la justicia está garantizado en la Constitución política para todas las personas que consideran que algunos de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales le han sido violentados, por lo que debe ser considerado como un elemento determinante de las políticas del sector justicia. Teniendo esto bien claro, también debemos de darle pensamiento a la importancia que tienen, porque la sola titularidad de derechos laborales y sociales carece de sentido si no existen mecanismos para que los grupos más vulnerables puedan hacerlos efectivos ante los tribunales. Se requiere, entonces, de mecanismos idóneos para garantizar el derecho de acceso a la justicia, y esto fue comprendido por los representantes de los poderes judiciales en la 14ª Cumbre Judicial Iberoamericana, y por ello emitieron las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Ya aquí vamos viendo entonces este marco jurídico, estas fuentes del derecho al acceso a una asistencia letrada bien entendida para lograr ese acceso a la justicia. En esta oportunidad, entonces, reconociendo que las personas en condición de vulnerabilidad enfrentan mayores obstáculos en el ejercicio de sus derechos y en el acceso efectivo al sistema de justicia, en desarrollo de las 100 reglas de Brasilia, especialmente encontramos dos reglas importantes que están contenidas en el numeral 30 y en el 31. En el numeral 30 se estipuló lo siguiente: se resalta la necesidad de garantizar una asistencia técnico-jurídica de calidad y especializada. Aquí se subraya, se resalta, porque fíjese que no solo está hablando de esa asistencia técnico, sino que tiene que ser de calidad y especializada. Y esto tiene suma relevancia porque precisamente no se puede poner a cualquier persona a dar asesoría en esta materia. Se dispuso también en esa regla: a tal fin se promoverán, no dijo que se podrán, sino se promoverán instrumentos destinados al control de la calidad de la asistencia. Fíjense que este mandato de esa cumbre es de suma importancia. Luego, en la regla 30 y 31 de ese mismo cuerpo normativo, se estipuló: se promoverán acciones destinadas, otra vez imperativo, se promoverán acciones destinadas a garantizar la gratuidad de la asistencia técnico-jurídica de calidad a aquellas personas que se encuentran en la imposibilidad de afrontar los gastos con sus propios recursos y condiciones. Es clarísimo el mandato. De manera que también aquí se tuvo muy claro que para garantizar el acceso a la justicia laboral mediante una igualdad de condiciones, o lo que llamamos el principio de igualdad de armas, el Estado debe proveer a las personas en condición de especial vulnerabilidad los recursos judiciales efectivos, y no hay duda que la defensa técnica es uno de esos. Entre ellos, la asistencia técnica que les garantice
un debido proceso por la vía de igualdad de las partes en el ejercicio de sus derechos, en 3 momentos críticos que afectan el acceso a la justicia. ¿Cuáles son? La demanda, la conciliación y fase demostrativa y la de ejecución. Tenemos que tener esto muy claro, porque recordemos que no basta con tener un derecho, sino que hay que saber pedir, hay que saber probar. Entonces, de manera que esos 3 elementos importantísimos difícilmente los puede llevar a la práctica una persona trabajadora sin una asistencia de calidad, una asistencia técnica, por lo tanto, o sea, bien preparado. Así como acceso a los mecanismos, entonces, para llevar a la práctica este mandato de las reglas de Brasilia, se aprobaron por Corte Plena varias políticas dirigidas a lograr el efectivo acceso a la justicia y en el campo laboral iniciamos las acciones tendientes a garantizar ese acceso mediante el mecanismo de la defensa técnica en el siguiente orden. Ayúdame con esto. Se llevó a cabo, en primer lugar, un acuerdo entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas para garantizar una defensa gratuita. Esto pensando en que mientras tanto podíamos prepararnos para contar con una norma y una garantía de verdadera estructura de una defensa pública para este sector vulnerable. Mientras esto ocurría, para entonces decidimos que había que hacer algo. Entonces fue así como en la Comisión de la Jurisdicción Laboral, que me corresponde dirigir, hicimos los encuentros con el entonces presidente de este colegio, y se logró dichosamente esa firma de una carta de intenciones. También se dio de acto seguido otra de las acciones, es el Plan Piloto de Defensa Pública, que más adelante vamos a ampliar, y la compañera al final les va a dar datos muy interesantes. Y también se pensó en una proyección de la defensa pública respecto a las necesidades presupuestarias para tener un servicio de cobertura nacional en el evento de la entrada en vigencia de la Ley Procesal Laboral, de lo que todos ustedes ya conocen la historia, pero que todavía yo no me doy por vencida, creo que eso va a surgir en algún momento, esa es mi esperanza. Entonces, tomando en cuenta que se estaba impulsando esa creación de nuevos tribunales de trabajo de menor cuantía en aquel entonces y que no contábamos con una defensa técnica laboral, se negoció, fue en esa oportunidad cuando se negocia entonces con el Colegio de Abogados, y para lograr esa asistencia legal gratuita de las personas trabajadoras en condición, entonces ahí fue donde le fijamos parámetros de atención en vista del poco recurso también con el que contaban. Creo que el Colegio de Abogados aquí entonces hizo una gran labor social, porque no solo al firmar la carta de intenciones, sino que acto seguido, con mucha rapidez, a partir del 17 de agosto del 2009, se instaló en el 5º piso del edificio del Segundo Circuito Judicial de San José esa defensa social. Y obviamente no tenían capacidad de cubrir a todos, pero es toda la población requeriente de esos servicios. Por eso se fue priorizando en qué casos ellos mismos, los defensores que asumían esta labor, tenían que hacer dentro de esa entrevista previa y las trabajadoras que acudían a ellos para determinar esos requerimientos. En un primer momento, ellos se abocaron a atender a las personas usuarias del juzgado de trabajo, que en ese momento estaba dividido una sección electrónica y una sección física. Posteriormente, ahora están ya como un solo juzgado con 2 secciones electrónico. Aquí tenemos algunos datos de interés sobre la cantidad de personas atendidas por la defensa social por mes en este año 2015. Fíjense qué importantes los resultados. Tenemos que de enero a febrero atendieron a 164 personas, en marzo 139, en abril 126, en mayo
94, en junio 140, en julio 152, en agosto 154 y en septiembre 113. Y fíjese que para un total de 1.136 personas atendidas, incluyendo no solo nuevas consultas, sino atención de esos usuarios que ya tenían procesos tanto en el juzgado de trabajo como en el tribunal de menor cuantía. ¿Y por qué abordaron ya ellos la atención en el tribunal de menor cuantía? Esto por una razón sencilla de lo que viene después con el plan piloto. Entonces, les pedí que ellos atendieran a las personas usuarias del Tribunal de Menor Cuantía de Goicoechea, que tiene 2 secciones, que aplica la oralidad y que es muy lamentable ver cuando los trabajadores llegan, las trabajadoras llegan sin la asistencia letrada. Nos encontramos que aunque las juezas y jueces están bien capacitados y hacen el mejor esfuerzo por equilibrar el tema del debido proceso y la defensa de ambas partes, eso es bastante difícil, se les pone un poco cuesta arriba. Y muchos casos que perfectamente pudieron haber tenido la razón o demostrado la razón las personas trabajadoras no lo logran por esa falencia que ya tenemos. Primero, porque no se las asesoró en la etapa de presentar la demanda. Segundo, en lo que es la parte demostrativa, y por supuesto que también se les presenta problemas en la etapa de ejecución. Esa defensa social cuenta con 11 defensores sociales y es muy inestable. Esa es la gran, digamos, debilidad que yo le veo. Debilidad porque tiene una encargada, que es doña Linet, que es la encargada actualmente, pero otras personas que llegan temporalmente. Son muy, muy rotativos las personas que llegan a atender esos casos. Entonces, como es por cumplimiento de algunas horas de servicio, no se le da, diría yo, la debida atención a los casos que inician o que toman a medio camino. Pero además, otra debilidad que existe ahí es que las personas, la mayoría de esas poblaciones, luego le va a dar datos doña Ana Briceño, un problema serio con la movilidad también de los trabajadores, para efectos el tema de si no les dan poder y demás. Tenemos que al mes de agosto ese servicio tiene un circulante de 302 procesos desglosados de la siguiente forma. En la etapa plenaria, 120 que están ubicados entre el juzgado de trabajo, que ya venían atendiendo, y el tribunal de menor cuantía, que es donde más se enfoca en la actualidad del servicio. Y en proceso de ejecución de sentencia, la mayoría en el juzgado de trabajo, son 184, también entre ambos despachos. Tenemos datos estadísticos, por ejemplo, que se terminaron en este año 14 asuntos en el juzgado y 1 en el tribunal. Parece poco, pero hay que ver un tema ahí del trámite que se está dando. Y en la conciliación vemos que se hicieron 17 en el juzgado y 6 en el tribunal, lo cual está evidenciando que también es importante esta asesoría en el proceso de la conciliación. Ahí tenemos otra situación, que los asuntos terminados por deserción fueron 12 en el juzgado y 1 en el tribunal de menor cuantía. Pueden ir viendo que esos datos entonces reflejan la gran importancia que tiene, a pesar de las debilidades del proyecto, para garantizar ese acceso a la justicia. Luego pasamos aquí al plan piloto, que se refiere a la defensa pública instaurada ya a partir de un acuerdo de Corte Plena el número 17 del 2011, donde se acuerda la puesta en marcha de la defensa pública en materia laboral. Se inicia así un proceso en el mes de febrero del 2012 por 2 meses de capacitación de defensores y defensoras públicas para asumir esta tarea. Se inicia con 2 defensoras públicas en plazas extraordinarias y una auxiliar administrativa. Ya vamos viendo
que la expectativa obviamente de cobertura iba a ser poca. Sin embargo, este grupo de trabajo ha hecho grandes esfuerzos y luego van a ver los resultados que doña Ana les da. Así tenemos que en enero del 2013 se nombra doña Ana Briceño, que es la compañera que va a exponerle luego, y en el mes de febrero a otra abogada, doña Paula Calderón de Bandas, y a una auxiliar administrativa. Este servicio se ubica en la atención en el segundo circuito judicial y se inició dando atención solo a usuarios del nuevo despacho electrónico que ya teníamos para entonces, porque a partir del 4 de abril del 2011 inicia el juzgado electrónico con todos los casos nuevos, y se quedó una sección terminando lo que era físico, y ahí teníamos entonces rezago de la atención que venían dando la defensa social del Colegio de Abogados. Eso, por lo tanto, es un proyecto que es nuevo todavía, tiene 2 años y 9 meses de operación. En la sesión extraordinaria número 48 del 13, para el presupuesto 2014, ya se acordó la continuidad de las plazas en materia laboral y la recalificación de una plaza en la categoría de defensor supervisor o supervisor en materia laboral. Vean que ya entonces la institución empieza, yo digo, a cumplir parcialmente ese mandato que ya teníamos en las reglas de Brasilia, y que también para mí tiene cobertura en la misma Constitución política. Se cuenta entonces ya con el apoyo de técnicos en investigación y personal administrativo que no tiene asistente y no tiene asistencia jurídica. Ahí tenemos todavía esa debilidad. O sea, es un proceso en el que estamos. ¿Qué atiende? Mediante este plan piloto de defensa pública en laboral se presta asesoría a trabajadores y trabajadoras que enfrentan procesos de mayor cuantía y que no posean medios económicos suficientes para sufragar gastos de patrocinio letrado, totalmente en el marco de las reglas de Brasilia. A personas de extrema vulnerabilidad social, por ejemplo, migrantes, para los que hay una política institucional desarrollada con base en las reglas de Brasilia, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, trabajadores adolescentes, trabajadores del campo y cualquier otro caso de trabajadores que sufran discriminación en el empleo, incluyendo casos de acoso sexual y laboral, que se encuentren en una condición extrema de vulnerabilidad dentro de la relación laboral. Porque recordemos que entre los grupos vulnerables hay casos en que, como dicen, se sacaron toda la lotería, tienen todo el combo de vulnerabilidad. Y por supuesto que doña Ana luego les puede dar algunos datos de gran relevancia. Tenemos... en cuanto... Aquí se hizo un FODA para visualizar qué podemos hacer o qué pretendíamos hacer con base en la ley procesal laboral que todos conocíamos que estaba en Capilla Ardiente. Se pensó entonces prepararse, la institución, prepararse para el abordaje integral de este servicio, tomando en cuenta entonces ya no solo en Goicoechea, que es donde tenemos la mayor población de usuarios, sino también en otras partes del país y considerando grupos focales o despachos fronterizos que tienen mayor problema en algunos casos, sobre todo en el caso de las mujeres y de migrantes y refugiados también, y también de menores que trabajan en fincas y de alguna manera violentan mucho los derechos laborales. Se consideró entonces como fortalezas de instaurar ese posible servicio, ampliarlo. Se consideró entonces como una fortaleza el apoyo de estructura consolidada de la defensa pública en administración, capacitación y selección, entre otras. La experiencia de la defensa pública en la implementación de las unidades de defensa con sensibilidad social, que es muy importante, como es el caso de unidad de pensiones alimentarias y agrario. Entonces, este enfoque, la capacitación que recibieron estas personas, y hay que reconocerlo, de grandes juristas, como entre esos está don Fernando Bolaños, y también les ha colaborado el compañero Fabián Arrieta,
en el tema de la capacitación y actualización de estos especialistas. Se cuenta también con una plataforma en tecnología de la información que puede ser de utilidad para esta unidad, para estar dando el monitoreo de la estrategia de la gestión y el monitoreo del servicio. Sección de personal profesional especializado. En cuanto a las debilidades que encontramos, esto lo encontró la Defensa Pública, un estudio que hizo, es no tener asistente jurídico en materia laboral, que eso habría que resolverlo a futuro, no crecer en personal profesional con respecto de la demanda de servicios en el circuito y lo que implicaría ampliarlo en todo el país y no ser apoderados judiciales dentro del proceso judicial. Y porque esta es una debilidad para los efectos de poder atender sobre todo los grupos laborales que vienen, finalmente se atreven, son asesorados, pero finalmente se movilizan y si no les han podido dar un poder especial judicial, se complica el asunto en el trámite. En cuanto a oportunidades de implementación de esta defensa, el compromiso asumido por la Corte con las reglas de Brasilia, la implementación de la oralidad en materia laboral y la posible aprobación de la reforma procesal laboral, obviamente que aquí sería bajo el sistema, creo, del resello que procedería, y una conciencia nacional e internacional de que para garantizar el acceso a la justicia en materia laboral, las personas trabajadoras en situación de vulnerabilidad, se requiere que éstas cuenten con una asistencia letrada gratuita. Gracias. Amenazas que se encuentran para la implementación de este programa. La no aprobación de la reforma procesal, que esperamos eso se resuelva. Y el déficit fiscal y la dificultad para el aumento de plazas en el Poder Judicial destinadas a la defensa pública. ¿Qué recursos se requieren? En el estudio que se hizo para la propuesta de plazas para la posible viabilidad del código, se estableció que para atender el 80% de la población, tomando en cuenta los parámetros de ingresos, era como el 80% de la población laboral la que iba a requerir esa asistencia. Y aquí se dio toda esta lista que no, por cuestiones de tiempo no voy a leer, pero como pueden ver era un total de 98 plazas. Tenemos entonces que en ese proyecto, como ustedes lo recordarán, en el artículo 454, ahí se dan los parámetros para establecer quién está en esa situación de vulnerabilidad económica y aquí les traigo algunos datos que son los que estaban al primer semestre de este año, lo que significaría entonces que ese 80% de la población va a requerir esa asistencia legal. Muchísimas gracias. Creo que este panorama que tenemos evidencia entonces que sí hemos hecho acciones, hemos puesto en marcha acciones institucionales para cumplir con ese marco normativo que exige y que al que Costa Rica se comprometió, entre otros países, y que es una realidad, una necesidad, y ahora que toma la palabra doña Ana, ella con mayor conocimiento por la ejecución del proyecto piloto, les va a dar cuenta de lo que ha pasado, los entretelones y qué nos ocurre con esta gran necesidad, esta sentida necesidad. O sea, no es que nos la inventamos, es que siempre ha existido y que hemos estado en deuda con las y los trabajadores en situación de vulnerabilidad. Muchísimas gracias.